Entonces vamos a pasar a la tercera finalidad de la Santa Misa. Déjeme, me da curiosidad, tengo personas que han tenido formación y todo esto. Sin meterse a Google a buscar ahorita todo esto, ¿alguien sabe cuál es la tercera finalidad de la Santa Misa? Bueno, ¿alguna vez escucharon en que la misa tenía finalidad? 4 finalidades, ¿no? Ok, bueno, entonces estamos aprendiendo todos. Ok, entonces la primera es la adoración. La segunda, acción de gracias. Y como yo les dije, esas dos van a ser forever and ever, por siempre. Aquí y allá terminará. Es más, de hecho, en la segunda charla que le está hablando de esta acción de gracias y como el Papa Benedicto XVI dice, curioso, el pueblo de Israel apenas se siente salvado, lo primero que es da acción de gracias mediante la alabanza mientras iban saliendo, ¿no? Hay un canto de Gesed, este grupo católico, de música católica, que lo escribió Federico Carranza. Él me contaba de que creo que él estaba dormido y en la madrugada de pronto se levantó y escribió. A ver si me acuerdo un poquito de la letra. Pero el punto es de que el canto lo que hace es hacer entender que los mejores compositores y los mejores cantantes que le pueden cantar a un rey, a la novia, etcétera, todo eso, un día se van a quedar callados después de que se mueran. En cambio, los que le cantan a Dios, aún muriéndose, seguirán. Es más, de una vez les digo, puede haber una persona que no esté tan formada, pero que sea humilde, sea un profundo adorador y sepa, tenga un espíritu que da acción de gracias. El día que se muera, él va a seguir teniendo trabajo. Yo, como evangelizador, me voy a tener que... ¿A quién evangelizo en el cielo? Díganme. Yo voy a quedar desempleado. Entonces, en el caso de las almas que son profundamente adoradoras y que saben dar acción de gracias, que tienen un alma reverente, de un santo temor, pero que a la vez se saben salvadas y que por eso exultan a Dios, esas lo hacen aquí y allá seguirán haciéndolo por toda la eternidad. Entonces, pero bueno, la tercera, esta sí solamente sería para aquí, pero es importante porque es finalidad de la Santa Misa. Finalidad, es algo importante. La tercera tiene varios nombres. Voy a poner el que voy a usar ahorita más, que es reparación. También se le puede llamar expiación. Hay otro término, se me está yendo. Se me va ahorita el otro término. Pero bueno, quedémonos con reparación. En la Santa Misa es para adorar, es para dar acción de gracias a Dios y es para reparar o expiar. Aquí tengo en mis notas. La otra es propiciación. Quédense con reparación, creo que la va a ser la más sencilla. Propiciación. Entonces es reparación, expiación o propiciación. Yo les recomiendo que se queden más con el término reparación, que es más entendible. Voy a hacer el que yo voy a usar. Pero bueno, la reparación, llamada también propiciación o expiación, es el fin propiciatorio de la misa. Se trata de reparar el sufrimiento que le provocamos a Dios cuando con nuestros pecados nos alejamos voluntariamente de su amor. Generalmente en las iglesias hay confesiones los sábados. ¿Alguien me puede decir a qué hora son las confesiones o cuándo son las confesiones aquí? ¿Sábado qué? 3:30. Ok, sábado a las 3:30. Entonces van ustedes y se ponen en la fila para confesarse y después de la confesión les da un infarto y se mueren. ¿Para dónde van? ¿Para el cielo? ¿Para el infierno? ¿Para dónde van? Al purgatorio, ¿por qué?
Pues no están recién confesados o qué? Pero no es reparado. Pero no hay reparación. No es reparado. ¿No hay reparación de qué? De los pecados cometidos. ¿Qué hace entonces la confesión? Pero dice que está en la fila. No, después de confesarse. A ver. ¿Cómo? Si hago una confesión correcta de pecados, me voy al cielo. Una confesión correcta dice que se va al cielo. ¿Qué opinan? Y la penitencia. Nos mandan a la penitencia. La penitencia. Hay que ir a la penitencia. Hay que hacer la penitencia. Reparar la pena de los pecados cometidos. Lo que quiero es que, a ver, ahorita que, ¿cómo se llama usted? Edwin está diciendo, la penitencia. Voy a poner nuevamente el ejemplito. Van, se forman, confiesan, hacen bien la confesión y el Padre les da de penitencia 3 Padres Nuestros. Los alcanzas a hacer y después de hacer la penitencia te da el infarto. ¿Para dónde te vas? A pagar el purgatorio, pero no, ya pagó. A ver, que alguien me haga que ¿Se perdonan a medias los pecados en la confesión o cómo está la cosa? Entonces, ¿se va al cielo? A ver, levanten la mano porque como hablan todos. A ver. No sé, pero escuché algo, es como que queda como una cicatriz de tu pecado, entonces como que tiene que sanar y como nada puede entrar impuro allá, como que hay ese, ya el perdón en sí está, porque te abriste y tuviste el arrepentimiento, pero aún hay algo, es lo que yo me quería decir. Ok, a ver, para que no se nos vaya el tiempo. Ok. La confesión perdona la culpa del pecado, ¿eh? Pero queda la pena, que es las consecuencias de nuestro pecado. Ejemplo, yo me robo $1,000 y verdaderamente me arrepiento de corazón y voy y me confieso y hago la penitencia de los 3 Padres Nuestros que me dejó el Padre, etcétera, etcétera. Pero me da el infarto. ¿Yo ya quedé perdonado de ese pecado, sí o no? Sí. Pero yo tengo que reparar ese daño. Tengo que regresar esos $1,000. Si ya me los gasté, le tengo que trabajar gratis. Si no sé dónde está, se lo doy a un pobre. Pero tengo que reparar, no el pecado. Porque, ojo, que muchas veces si no entendemos esta diferencia, por eso nuestros hermanos protestantes se escandalizan de cómo vemos la confesión. Porque creen que nosotros, básicamente, que el purgatorio es como una segunda oportunidad donde se perdonan pecados. En el purgatorio no se perdonan pecados mortales, al menos. Mortales no se perdonan. Quien muere en pecado mortal sin arrepentirse, va al infierno, punto, no hay de otra. El purgatorio no es una segunda oportunidad para que le perdonen los pecados. El purgatorio es un estado del alma en donde se purifica las consecuencias de esos pecados que no alcancé a purificar en vida. Ya de antemano les digo, porque van a decir, hay pecados que ¿cómo los reparo? Por ejemplo, si yo maté a una persona, a ver, les voy a pedir que guarden silencio. Si yo maté a una persona, ¿cómo reparo? ¿Cómo le regreso la vida a esa persona? Me traen serenata. Ok. Díganle que ya estoy casado hace 2 meses. Ya estoy casado. Bueno, vamos a esperar a que... Bueno, ya le bajaron un poquito al... Entonces, el purgatorio no es una segunda oportunidad en este sentido, ¿eh? De hecho, el purgatorio es parte de la salvación. Porque estás en el purgatorio, ya la hiciste, estás salvado. Podrás tardar un montón
en el purgatorio, pero tarde o temprano vas a parar al cielo. Entonces no es un tercer lugar como un premio para los que no fueron tan buenos, pero tampoco tan malos. No, eso no es el purgatorio. En el purgatorio se purifican las consecuencias. Entonces le estaba diciendo, si yo maté a una persona, imagínense, o sea, yo no le puedo regresar la vida a esa persona. No lo podré reparar. Por mucho de que me arrepienta, seré perdonado, pero no lo voy a reparar. Hay que entender una cuestión, y esto es por eso que vamos a entender la misa. El acto reparador es en Cristo. Y solamente se da en Cristo. Porque aquel que cree que dice, ok, entonces yo lo voy a reparar de esta forma y de esta forma. Mira, por mucho que tú quieras hacer por tus propios méritos, no reparas absolutamente nada. La reparación se da solo y exclusivamente en Cristo. Me van a entender de esta mejor manera. Si yo ahorita salgo y le pego a unos del mariachi para que se calle, los del resto del mariachi llaman al 911, llaman a la policía, lo más seguro es que quizá me arresten. ¿Qué? ¿Les gusta unas 24 horas, 48 horas más o menos? Por andar golpeando a un mariachi, ¿ya? O chante una multa nada más, etcétera. Pero nada, que ahorita está visitando el presidente Biden a su párroco y yo llego y le pego una cachetada al presidente Biden. ¿Será una multita? ¿Serán 24 horas en la cárcel o será un poquito más? ¿Qué quiero decirles? El tamaño de la reparación es de acuerdo al tamaño del ofendido. Grábense eso, el tamaño de la reparación tiene que ser del tamaño del ofendido. En cualquier pecado que hayas hecho, terminaste finalmente ofendiendo a Dios. ¿De qué manera le haces para pagar esa deuda? Para reparar eso. Es imposible, no lo puedes hacer. Por eso el pecado tuvo que venir, el mismo Dios, porque Cristo es Dios, tuvo que hacerse carne y pagar por nuestros pecados, porque ni el más santo de los seres humanos podría haber reparado lo que ocasionó el pecado. ¿Por qué? Porque el ofendido con el pecado, ¿quién es? Dios. De ese tamaño hay que reparar. ¿Quién puede hacer eso? Nadie, solamente el mismo Dios. Entonces hay que entender que toda reparación, el perdón nos viene por Cristo. Nos viene por Cristo, tanto que el sacerdote cuando está confesando, está actuando in persona Christi, en la misma persona de Cristo, gracias al orden, al sacramento del orden. ¿Verdad? Por eso, un sacerdote no ordenado adecuadamente o falso, etcétera, por mucho que se ponga a confesar, no hay confesión ahí. ¿Por qué? Porque ahí no radica el misterio que se llama in persona Christi. Es más, me voy a desviar un poquito, les voy a dar un consejo. Yo anteriormente, precisamente para forzarme más a la batalla contra mis pecados, me gustaba, si es posible, confesarme cara a cara con el sacerdote. Porque te da más vergüenza. Pero después entendí que la ventanita o la cortinita, etcétera, no es para que no te dé vergüenza. Que hay gente que inclusive hasta con la cortinita cambia de voz, ¿verdad? No lo va a reconocer el padre, ¿verdad? Sí, es muy aguda y padre, me confío. Entonces, no. Esto la iglesia lo puso para que tú hagas el ejercicio mental que el que está del otro lado no es un ser humano, sino es Cristo mismo. Cristo mismo. Porque ese sacerdote ya no está actuando por sí, está actuando in persona Cristo, en la misma persona de Cristo. Tan es así que el Padre no te dice, y Cristo te perdona tus pecados cuando te da la absolución. Y yo por el ministerio de la iglesia, yo. ¿A poco un padre tiene poder para eso? No, porque no es el Padre el que está perdonando, es Cristo radicando en el misterio del sacramento del orden que tiene sacerdote, que está ungido, que dice, puede decir yo.
cuando está consagrando en la Santa Misa, es exactamente lo mismo. En la Santa Misa, ustedes no escuchan al Padre decir, y Cristo dijo que este era su cuerpo, que esta era su sangre. No, ¿cómo dice la consagración? Dice, y Cristo dijo, y Cristo, dijo, esto es mi cuerpo. Está hablando Cristo, esto es mi cuerpo, por la boca del sacerdote, pero esto es mi cuerpo. El sacerdote está actuando in persona Christi. Ese sacerdote, mientras esté válida y legítimamente ordenado, podrá ser el más pecador, Cristo se hace presente ahí. Y puede haber una persona mal ordenada o falso sacerdote que podrá ser un santazo, por mucho que pronuncie las palabras, ahí no se hace presente Cristo. Entonces, les ponía esto de la confesión, ¿por qué? Porque ya cuando veo así, a mí me gusta ya más confesarme en cortinilla para hacer el ejercicio de que yo me estoy confesando no con el padre fulanito de tal, sino con Cristo que está actuando en esa persona, con ese sacerdote, santo o frágil es sacerdote, pero está actuando en la persona de Cristo en esta persona, por el sacramento del orden. Y entonces ahí, cuando uno hace ese ejercicio, te tiemblan las manitas. ¿Por qué? Porque cuando escuchas la absolución, acción de gracias. Bueno, al menos a mí, no sé a ustedes, pero yo siempre que salgo de la confesión, a mí lo primero que me nace del corazón es una profunda acción de gracias, porque el sacramento de la confesión o de la penitencia o la reconciliación, como quieran llamarlo, es un manantial que evidentemente nadie de nosotros merece. Y Cristo verdaderamente perdona, no son como nosotros, ¿verdad? Que perdono pero no olvido, ¿verdad? No, Cristo verdaderamente borra y limpia ahí. Pero Cristo es misericordioso en este sentido, pero Cristo también es justo. A la que le robaste, así sean 5 pesitos, pero eran los 5 pesitos únicos que tenía esa viejita. Y tú no te has dado cuenta todo lo que ocasionó, porque con esos 5 pesitos no comió, y al no comer tuvo problemas de diabetes o de etcétera, que ya traía una enfermedad, etcétera. Hermanos, si nosotros viéramos la última consecuencia de nuestros pecados, tendríamos que morir de terror. De terror. Pongo un ejemplo. Uno de los pecados que de antemano les digo, no se puede reparar completamente en la tierra, que es los pecados de la lengua. Llámese difamación o calumnia. La difamación es matar la fama del otro, aún con cosas verdaderas, pero que yo no tengo la autoridad para hacer eso. Cuando yo voy matando la fama del otro, eso nunca jamás lo voy a reparar en la tierra. Nunca. La calumnia es peor. La calumnia es matar la fama del otro con mentiras. Y calumniamos más de lo que ustedes creen, porque a veces hasta somos cobardes para calumniar. Típica calumnia de un cobarde. Dicen que la señora Amparo, Dicen. ¿Quién dice? Ni siquiera tiene los pantalones como para poder asumir la responsabilidad. Estás calumniando. Eso en la tierra jamás lo vas a reparar. Porque aunque después yo diga, dicen que la señora Amparo esto. Pero ¿sabes qué? El lunes, por ejemplo, voy a dar otra charla. Y vengo y les digo, ¿saben qué? Perdón, se me pasó la mano. Calumnié a la señora Amparo. Yo ya no sé si van a llegar todos ustedes. Con uno que no haya llegado y que se llevó esa noticia, yo no sé hasta dónde. No hay forma de reparar el chisme, la difamación y la calumnia. Jamás se reparan aquí en la tierra. Qué bueno que nos arrepintamos, que vayamos a la confesión, etcétera, y que en lo posible, pues bueno, a lo menos vengo y una y otra vez diré, calumnié, no me hagan caso, calumnié. Nunca me va a alcanzar la voz como para poder limpiar el nombre de una persona difamada o calumniada en la vida. Pero hago el mayor esfuerzo y lo dejo a la misericordia de Dios, porque al final, y ese es mi punto, toda reparación solamente es válida si se da en Cristo. Aquel que dice, ok, te robo $1,000, pero ¿sabes qué?
ahí te van otra vez de regreso. Pues quizá en cuestiones de justicia humana, estás limpio, ya lo regresaste. Pero de justicia divina, no. Tienes que arrepentirte, confesar tu pecado y reparar. Y todo eso se hace solamente en Cristo. Porque nadie es lo suficientemente santo y perfecto como Cristo para poder pagar la culpa y para poder reparar las consecuencias de esa culpa. Pues aquí tienen una noticia, tienen casi toda su vida yendo a misa y chance desperdiciando una de las finalidades de la misa. ¿Sabes en dónde es el lugar perfecto, máximo de reparación? En la Santa Misa. En la Santa Misa, porque es una de las finalidades, en la Santa Misa se repara, se expía, ¿no? Por los méritos de Jesús. Por los méritos de Jesús. Entonces, regreso al ejemplito. Aquellos que dijeron, se va al cielo. Primero, es un ejemplito que estaba poniendo. Nosotros no sabemos. La última palabra. Por ejemplo, hay algunos protestantes que dicen, para negar el purgatorio. A ver, entonces, el ladrón arrepentido en el Calvario no tuvo tiempo de reparar. Y Jesús le dice, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué purgatorio? Y que no le dijo, hoy estarás en el purgatorio reparando tus faltas. No, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no existe el purgatorio. Yo nomás los miro y digo, ay, ternuritas, no saben interpretar bien las cosas. ¿Arrepentido estaba el ladrón, sí o no? Sí. ¿Y qué es lo que le dice al otro ladrón? Ya refiriendo a Jesús, es inocente. Nosotros merecemos este castigo. ¿Tú crees que estaba en la cruz tomándose un spa con una Coca-Cola o alguna cosa? No, estaba reparando el dolor. Sufrir por las consecuencias de lo que ha cometido es una manera de reparar. Ofrecer el dolor, ofrecer las incomodidades, el sacrificio como tal, es un elemento que ayuda a reparar. ¿Cuándo? Se arrepiente uno y todo lo hace en Cristo. Porque repito, el único que perdona y el único que repara es Cristo. Si nosotros nos sumergimos en Cristo para el perdón de nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación y después en una actitud de conversión para reparar las consecuencias de nuestros pecados, pero en Cristo, no desde mis propias fuerzas, en la Santa Misa, por lo tanto, que es donde más reparación se da. Entonces, qué importante es llegar a la Santa Misa con la humildad. Si se fijan, de todo se necesita humildad. Humildad para adorar, humildad para la acción de gracias, humildad para decir, ¿sabes qué? Traigo un montón de deudas, ya estoy confesado, pero todavía es mucho el peso de las consecuencias. Porque nunca, hermanos, nunca vamos a saber las consecuencias de nuestros pecados. Yo he auxiliado por mucho tiempo a víctimas de violencia, generalmente violencia doméstica, etc. Y a veces se cree el abusador que listo, bueno, ya le pagué, ya le indemnicé, ya no la persigo, ya no la amenazo, etcétera, etcétera. No, mijito, ojalá que de alguna manera empieces a reparar delante de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas mujeres ya fuera del abusador empiezan a desarrollar por todo el trabajo algún cáncer, ¿no? De todo el nivel de estrés que tenían, etcétera. Mijito, eso también te toca. Y chance el abusador ya ni se entera. Él cree que no, pues ya, la dejé libre, etcétera, todo, ya le pagué, child support, etcétera, todo eso. No, mijito. Toda tu violencia tiene consecuencias que durante los años se verá. Se verá. Padres de familia. Evidentemente no pueden estar de acuerdo, pero algo tan criminal, pero créanme lo que es criminal en el sentido teológico. Aquí no nos van a meter a la cárcel por eso, pero es criminal a los ojos de Dios, es ver que un padre le habla mal a su hijo de su madre y viceversa. Eso es brutal. Las consecuencias que eso tiene en el alma y la psicología de un niño es brutal, brutal, diabólico. Diabólico. Y uno no se puede quedar con pues ya le pedí perdón a mi hijo y listo ya. Hay consecuencias. Y ahora toca pagar.
Pero ni tú pagando solo reparas. De ahí que la Santa Misa. El que verdaderamente está arrepentido, el que verdaderamente está arrepentido y el que verdaderamente quiere hacerse cargo de las consecuencias de sus pecados, no echar culpas, porque no falta el que va y se confiesa, Padre, me confieso de que le menté la madre a mi esposo, pero él también no me dijo que la sopa estaba rica y eso me hiere a mí, y te agarras de otra. Si no vas a confesar los pecados de otro, tú vas a lo que vas, los tuyos. El que realmente no está fijado tanto en el pecado del otro, sino en los propios, en que le reparen todo el daño que me hizo, sino en reparar, es la persona perfecta para ir a misa, porque ahí encontrará un manantial de misericordia y de reparación. De reparación. Porque en la misa, la tercera finalidad de la misa es la reparación. A la misa se va a adorar, a la misa se va a dar gracias a Dios, a acción de gracias, y se va a reparar, a expiar. A expiar. Nuestra reparación siempre será imperfecta. Por ejemplo, otro caso, mujeres que han abortado intencionalmente, no hablo de los que se vienen, no, intencionalmente. ¿Cómo le regresas la vida a tu bebé? No se puede. ¿Se va a ir al infierno y todo eso? No. Si se ha arrepentido y todo eso, ahora la reparación, por ejemplo, yo les sugiero a estas mujeres, trabaja para que se salven vidas de otros bebés. Entonces, una manera de reparar, por ejemplo, es te pones las pilas para hacer todo lo contrario. Mataste la vida de tu bebé, ahora trabajas por defender a otros bebés y que no pasen por lo que pasó tu bebé. Son cosas, y al final lo dejas a la misericordia de Dios en cada misa, sabiendo que el único que repara, el único que perdona y que repara completamente, porque tiene la medida del ofendido, que es Él, es Cristo. Pero nosotros tenemos que hacer en nuestra parte, hasta donde nos llegue, ¿verdad? Esto me hace también pensar en una cuestión, sobre todo para con los ministros extraordinarios de la comunión. No sé, ya les dirán, ¿verdad? Les digo que yo no me quiero meter en detalles de casuística, porque no conozco las reglas propiamente de la diócesis y todo esto. Pero sí sé cuestiones básicas y esenciales, como no se puede comulgar en pecado mortal. ¿Y qué pasa? Que he visto un fenómeno con los ministros extraordinarios de la comunión en los Estados Unidos, que van y sirven, y como ya están sirviendo y no están en gracia, comulgan. Terrible, hermanos. Cuidado con eso. Repito, salvo alguna directiva, que no sé qué directiva del obispo, ¿verdad? No significa que el ministro extraordinario de la comunión tiene que ser el más perfecto y santo. Todos estamos llamados a la santidad, se los dijo el diácono en la primera charla. Pero sí hay que cuidar eso. Un ministro extraordinario de la comunión, con mayor razón, se tiene que esforzar el doble para que cuando se presente vaya en gracia de Dios. Y si en alguna ocasión está en pecado mortal, ver si le puede confesar el padre antes, o, lo que repito, a salvedad de los protocolos que tenga su parroquia o su diócesis, servir porque se necesita, supongamos que se necesite, y no comulgar simplemente. Porque una vez me acuerdo que di un retiro a un grupo de jóvenes de todo un fin de semana, me acuerdo. Y el último día, la verdad que ya no me acuerdo, pero cometí algún pecado mortal. Y llegó la misa, ya no me podía confesar. Imagínate, llega el momento de la comunión y lo único que me pensaba yo, decir, ahora los jóvenes van a ver que el que les predicó todo el retiro no pasa a comulgar. Los voy a escandalizar. Les voy a hacer un daño a su fe. Por tanto, mejor me acerco a comulgar, porque va a ser grave el que no me vean comulgando cuando yo les di ejemplo con las charlas y todo esto.
Pero hubo algo en este pensamiento que dije, hay algo que no me suena bien, no creo que sea la voz de Dios. Y no fui a comulgar. Si escandalicé a jóvenes o no jóvenes, yo no sé. Pero yo estaba en mi lugar, Señor, el no ir a comulgar, solamente te pido que si alguno se escandaliza por eso, sana esa herida del escándalo en esos jóvenes. Evidentemente, la primera que tuve fui con mi director espiritual y le dije, Padre, mire esto. Me dijo, actuaste bien. Dice, porque tu honestidad en darle el sitio a Cristo que realmente está en la Eucaristía va a subsanar cualquier escándalo que hayas provocado, aunque tú no lo veas. En cambio, si tú hubieras comulgado, no escandalizas a nadie. Pero, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Que el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin el discernimiento, debido discernimiento, en pecado propiamente, come su propia condenación. No estamos jugando con esto. Entonces, yo creo que en este sentido, los ministros extraordinarios de la comunión, no es que para que se estresen, pero tienen que tener esa tendencia a saber que hay un tipo de ministerio más allá del que ustedes están administrando en el mismo momento, ¿eh? Luego viene, y entender que el Señor lleva sus procesos. La mayoría de veces que nosotros nos confesamos por atrición. ¿Alguien había escuchado la palabrita atrición? Bueno, de entrada yo les digo, bueno, chance y tenemos un santazo aquí, ¿va? Pero la mayoría nos confesamos por atrición, o que se llama contrición imperfecta. Y es válida la confesión. Ejemplo, va a venir la primera comunión de mi primito. Yo no estoy en gracia, me voy y me confieso. Ese no tendría que ser la motivación, sino el que estés arrepentido, etcétera, etcétera. Pero si realmente confiesas tus pecados, aunque se ve que no tienes un gran dolor, ¿verdad? Porque si no estuviera haciendo la primera comunión tu primito, no te confiesas, lo que tú quieras y gustes. Pero si se hacen los pasos, los pasos de la confesión básicos. Primer examen de conciencia. Después, levante la mano, a ver. Arrepentimiento, dolor de los pecados. Después, decir los pecados al sacerdote. Luego, cumplir la penitencia. Examen de conciencia, dolor de los pecados, decir los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. ¿Ah? No, propósito de enmienda, me estaba faltando eso. Propósito de enmienda. Porque yo no puedo ir a confesarme de que mentí y tengo ya agendado que el lunes a la maestra le voy a decir una mentira. En ese momento hace inválida la confesión, ¿verdad? Uno tiene que ir al confesionario sabiendo que es la última vez que confieso este pecado. No va a ser la última vez, de una vez les digo, spoiler, ¿verdad? Pero que tú caigas por debilidad, no por cinismo, ¿verdad? Entonces, cuando tú te confiesas por atrición, aunque no es una confesión perfecta, recibes el perdón. Pero uno tiene que irle pidiendo esa gracia, y más los que sirven en el altar, esa gracia, Señor, dame la gracia de una contrición perfecta. ¿Por qué? Porque esto sí puede pasar. Yo sé que algunos, que me podrá ver después en los videos, se puede escandalizar, pero le reto a que me desmonte este argumento. Sé que se puede abusar de este argumento, pero si se aplica bien, no hay nada de escandaloso. Un ministro extraordinario de la comunión, que ya mañana es la misa y le toca servir, y poquito antes de misa, por debilidad, peca como tal. El padre no le puede confesar. Puede hacer un acto de contrición perfecta y tentativamente pudiera comulgar. Pero ¿cuál es el problema? Que es bien complicado hacer un examen, tener un acto de contrición completa. El santo cura de Ars le pidió esa gracia a Dios. Señor, dame verdaderamente
Contrición perfecta por mi pecado, no atrición. Sé con la atrición quedo perdonado, pero no, yo quiero el siguiente paso, el paso que debería decir, es decir, confesar. Miren, para que más o menos me entiendan un poco lo que es la contrición. Alguien que se confesaría por contrición, no por atrición. Los dos quedan perdonados, ¿verdad? Pero por contrición sería una persona que llegaría y confesaría sus pecados al sacerdote, sabiendo que Cristo está presente ahí, y le diría, ¿sabes qué? Me merezco el infierno y quiero que me lo des, porque me lo merezco. Yo no vengo aquí por miedo a no condenarme. Yo estoy viniendo aquí porque en profundo me duele haberte ofendido, Señor. Es más, ni siquiera te pido tu perdón, mucho menos que me ahorres el infierno. Yo vengo aquí porque me duele haberte ofendido. Esa hablaría de una contrición más perfecta. Porque seamos honestos, la inmensa mayoría te vas a confesar porque sabes que andan malos pasos, y si te petateas ahorita, ¿para dónde vas? Está bien, es confesión por atrición. Confesarte, arrepentirte por miedo a no irte al infierno, vale. Y la absolución, listo, quedas perdonado, no pasa nada. Pero los que sirven en el altar, tírenle un poquito más alto. Porque si ustedes preparan un alma que haga contrición perfecta, pudiera, en un caso hipotético, en una excepción, no es la regla, en una excepción, te toca servir y minutos antes por algo te salió el cobre, como decimos, y pecaste y todo esto, no te puedes confesar y todo eso. Puedes hacer un acto de contrición perfecta y comulgar. Y después, evidentemente, vas a la primera a confesarte. Yo sé que es muy peligroso porque algunos pueden abusar de esto. Y pueden decir, listo, no hay confesión, etcétera. Yo voy a pasar a comulgar, hago un acto de contrición y después ya me voy a confieso. No. Porque tú me tendrías que demostrar que tuviste contrición perfecta. Perfecta, no imperfecta como la atrición. Y no es cualquier cosa tener contrición perfecta. Por eso uno tiene que... Hay una práctica que siempre se recomendó en la iglesia, ¿va? A veces ya ni los frailes ni los religiosos la hacen, ¿va? Que es el examen de conciencia a la mitad del día. A la mitad del día, a las 12, generalmente los religiosos hacen un parón y hacen el rezo del Ángelus, ¿va? O en Pascua el Regina Coeli, etcétera. Bueno, en fin. Pero antes de hacerlo o después de hacerlo, dejaban 5 minutitos para revisar nada más las horas que tenían despiertos. No es un examen de conciencia como para irte a confesar. Es para tener bien aceitada la conciencia. Porque el único que puede hacer una contrición perfecta es alguien que tiene bien aceitada su conciencia. Bien aceitadita. Que no se llega a la conciencia laxa ni a la conciencia escrupulosa, bien equilibrada. No es fácil eso, ¿eh? Entonces, imagínate, si todos los días tú haces un frenón y dices a las 12, a ver, me levanté, por ejemplo, hoy me levanté yo 6:30 de la mañana, de 6:30 son ahorita la 1:11, entonces ¿cuántas horas han pasado? Y nada más reviso eso, rapidito. Y eso servía en la antigüedad para que, primero, para decir, mira, me levanté con una carota maltratando a mi viejo, a mis hijos, etcétera. ¿Sabes qué? Tengo la mitad del día para reparar, para corregirle. Hasta aquí a las 12 ha sido un desastre. ¿Sabes qué? Con un poquito de dignidad me levanto y digo, ¿sabes qué? Las pocas horas que quedan de aquí a que me acueste, voy a cambiar el switch de actitud. ¡Pum! Porque el demonio generalmente, al demonio no le preocupa tanto que peques. Lo que quiere es que se perpetúe el pecado en ti. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque dice la sabiduría popular, y creo que la misma Sagrada Escritura, que el santo peca 7 veces al día. Hay que evitar pecar, pero lo más grave no es pecar. Lo más grave es ser cínicos con el pecado, justificar tu pecado. Porque eso sí, perpetúa la acción del demonio a largo plazo. Entonces, si tú ya vas en caída y en el mediodía haces un frenón y dices, a ver, ¿sabes qué?
estas 5 horas que tengo despierto, ¿sabe qué? Las próximas le pido perdón a mi esposo que en la mañana le falta el respeto, venía con una flojera, ahorita me pongo más diligente, me pongo a hacer algo, etcétera, etcétera. Tú vas aceitando esta cuestión de la reparación, de la confesión, tus confesiones van a ser mejor, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cuando participes en la misa, vas a entender este elemento de la Santa Misa que es la reparación. Porque muy pocas veces nosotros nos preguntamos por las consecuencias de nuestros pecados. Solamente nos quedamos con la consecuencia inmediata. Le mentí a mi mamá, pero no te diste cuenta que la mentira no solamente en tu mamá fue, mi hija me mintió en algo en esto, sino fue, le causaste, ella está teniendo problemas estomacales, una gastritis, se vino varias... Dios no puede evitar que pequemos, porque nos dio libertad. Pero continuamente Dios mete la mano para que no caigamos hasta donde tendríamos que caer por nuestros pecados. Porque, hermanos, si Dios no estuviera metiendo continuamente la mano para que no suframos todas las consecuencias de nuestros pecados, la mayoría de nosotros estaría muerto. Físicamente muerto, además espiritual, pero físicamente muertos. De hecho, Dios castiga, no como nosotros, pero la manera que castiga a Dios generalmente es eso. O sea, tú pecas y Dios por misericordia mete la mano para que no caigas hasta donde tendrías que caer de acuerdo a ese pecado que acabas de cometer. Pero ya cuando uno es cínico, cuando uno le viene valiendo, cuando uno no reconoce, cuando uno tiene humildad, muchas veces por misericordia Dios retira la mano, baje hasta donde tenía que bajar. Dese en toda la cabezota para ver si despiertas. Dolorosa misericordia de Dios, pero muchas veces si Dios no quitara la mano y nos fuéramos a reventar la cabeza hasta donde debiéramos caer, no recapacitáramos. No fuéramos conscientes de la acción de gracias. Generalmente una persona no agradecida tiene un problema en saber reconocer sus propias faltas. Alguien que no es agradecido generalmente cree que todo se lo merece. Entonces, esta parte de la reparación es importantísimo. Termino con una cuestión. Hay que evitar cuidar los extremos. Un extremo es la soberbia de quien crea que no, yo no tengo nada que reparar. ¿Verdad? Son otros los que tienen que reparar, ¿verdad? Porque yo, santo y bueno, es a mí que hablan mal de mí. A mí me dicen esto, yo pobrecito. El soberbio evidentemente no repara. ¿Por qué? Porque nunca es capaz de reconocer su propia miseria. Eso sí, están como flechas para apuntar la miseria ajena, ¿verdad? Pero el otro extremo es el victimismo. Cuidado, porque no vaya a ser que después de pues la misa es la reparación, dolor de los pecados, la contrición perfecta, etcétera, y no te vayas a dar un ataque al corazón. No, pues ahora sí, por mi culpa. No, tranquilo. No seas tan vanidoso, ¿eh? Porque hay alguna gente que la vanidad y la soberbia no la expresa sintiéndose como que no peca, sino sintiéndose, no, es que hermano, yo soy el peor de todos, soy peor que una caca de perro, ¿va? O sea, eso es lo más. ¿Va? ¿Por qué? Porque quieren estar escuchando, no señora, usted se lo puede, usted vale más, etcétera, etcétera. No digo de las personas que, por ejemplo, pueden tener una profunda depresión, eso es otra cosa. Pero personas que conscientemente, aparentemente están arrepentidas de sus pecados, pero más bien están en el extremo del victimismo, ¿eh? Para agarrar la atención. Sí, no, yo no valgo nada. Típico chantaje de mamá, ¿eh? De la mamá. No, pues, mijo, tú haz lo que quieras. A mí que me pegue un ataque al corazón. Está bien, mijito. Está bien, mijo, ten desordenado el cuarto. A mí me va a subir el azúcar ahorita, luego me da un infarto y me muero, ya, pero está bien. Hay gente que asimila sus culpas de ese estilo. Nada de arrepentimiento, por mucho que las veas, ay, sí. Son unos vanidosos que a través de eso quieren agarrar la lástima de la gente. Esto es una gracia que hay que pedirle al Señor. Y en la Santa Misa
pedirle, Señor, al fin tú eres el que perdona culpas y el que repara de forma perfecta. De forma imperfecta yo tengo que hacer mi paso al confesarme, al arrepentirme, al perdonar las culpas de otros, porque esas se las dejo también al costo, lo dice el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que no crea alguien que va a encontrar perdón de Dios y reparación de sus pecados si no es lo mismo con la gente. Si hay reparación, si hay este espíritu, vas a ver que la Santa Misa, tú dices, es como un boost, es como que te sube, ¿no? Te da esperanza. Se ha dicho de paso, alguien que me diga, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, pero lo vivimos como eso. No, generalmente psicológicamente uno cree que comienza la semana ¿cuándo? El lunes, pero el primer día de la semana es el domingo. Cuando vas a misa y entiendes que reparas, que se purifica algo ahí, que se limpia algo ahí, que es borrón y cuenta nueva, que etcétera, etcétera, en la Santa Misa, en el primer día de la semana, vayan a misa dominical. Digo, yo le diría vayan a misa todos los días si pueden, pero mínimo la misa dominical, porque psicológicamente tienen que, y entiendan que el domingo es el primer día, porque dice, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. O sea, mañana, que es el primer día de la semana, ustedes vayan a misa. Si se pueden, se confiesan, lo que quieren y gusten. Pero dices, cada misa es un signo de la esperanza de Dios. Es decir, hay una nueva oportunidad. Dele, mijo. Voy con usted. Aquí arrancamos. Pero mira, Señor, se van a limpiar eso. Hay confesión. Poco a poco la sanación vendrá, etcétera. Pero usted está en la Santa Misa el primer día de la semana, porque yo soy el primero que le dice, usted puede comenzar de nuevo ahora. Arranque de cero. Dele. Pero cuando tú ves a veces cómo salen de la misa, bueno, el diácono dijo, un ministro extraordinario ya ahí medio regañando en el parking a las personas, tú dices, ¿de dónde viene? ¿Será que él vivió con reparación la Santa Misa? Cuando no le perdona una en el parking a la persona, en la Santa Misa, él bien beneficiadote de la reparación de Cristo, y él no tiene esa actitud de reparación, de paciencia, de tolerancia, de perdón para con su prójimo. Como de tiempo, voy perfecto, ya. Voy a compartirles una oración que creo que es muy bonita para... Ay, perdón, creo que la tenía aquí. Bueno, se las voy a deber para la segunda charla. Si yo la tenía aquí. Denme una chancecita. Sí, mejor la hacemos al inicio de la segunda charla. Pero es una oración, poesía básicamente de un sacerdote jesuita, el padre Olaizola, que en pocas palabras, van a escucharla, es muy, muy hermosa. En pocas palabras le dice, Señor, nunca dejes de buscarme, nunca me pierdas la paciencia. Aunque veas que me estoy rebelando, nunca tenme la paciencia. Ten la confianza que en el último momento al menos voy a captar tu gran sacrificio de amor y voy a cambiar. Parecería la oración de un cínico que dice, está sacando ventaja de Dios. No, no, no. Pero cuando hay un corazón arrepentido, porque no sé ustedes, ¿verdad? Pero San Pablo dice, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. Desdichado de mí, es como si llevara una pena de muerte en mi carne. De pura casualidad, levante la mano aquel que ha hecho un mal y que uno es el propio que dice, ¿por qué hice eso? A mí no me gusta ser así. Levante la mano si alguien ha metido la pata así. ¿Hay alguno por aquí
que ha querido hacer un bien y al final terminó embarrándola toda, etcétera, hasta la gente enojada con ella, etcétera, y tú dices así, y lo que quería hacer es el bien. Entonces, esta miseria de saber que no está todo en nuestras manos, que Dios pide, porque no falta el aragán que dice, no, pues que Dios haga toda la obra. No. Tenemos que poner de nuestra parte, pero nunca con la soberbia de creer que son nuestros actos, que es nuestro arrepentimiento, que es todo esto lo que nos da el perdón. Miren, una vez dije esta frase que escandalizó a varios, pero teológicamente está correcta. Ojo, que atiendan bien a la explicación, para que no me piensen con chismes y al rato me regañe su párroco, porque la frase es fuerte. Ustedes no necesitan confesarse para que Dios los perdone. Ustedes no necesitan confesarse para que Dios los perdone. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás pecando, Dios ya te está perdonando, porque Dios es amor puro. Él no es el caprichoso, como tú y como yo, que dice, ok, sí la perdono, pero que me pida perdón. Si no me pide perdón, yo no la perdono. Dios no está así en el confesionario y decir, ok, ahí viene, ahora sí le voy a perdonar. No. Dios te está amando y por lo tanto perdonando en el mismo momento que le estás faltando el respeto con tu pecado. Él te está perdonando, pero tú no te puedes beneficiar de ese perdón si no te arrepientes y confiesas tu pecado. Pero el perdón ya está dado. Pero hay gente que cree que, ok, voy a ir a la confesión y me voy a arrepentir para que sacarle el perdón a Dios. No, mijito, el perdón de Dios ya está dado. Está ahí en la puerta desde hace rato. Ahorita que se te pega la gana arrepentirte y irte a confesar, vas a abrir la puerta y ahí vas a encontrar el perdón que ya estaba dado. Que no había entrado a tu vida, pero no por culpa de Dios, sino por tu soberbia de no arrepentirte, por tu soberbia de no confesar tu pecado, por tu soberbia de no querer reparar. Pero el perdón ya estaba dado. En ese sentido digo la frase, tú no necesitas confesarte para que Dios te perdone, porque Dios te perdona en el mismo momento que le estás insultando, que le estás faltando, porque es amor puro. Pero no te beneficias de ese perdón, no te llega, no se te aplica. Porque imagínate, el amor no impone. Si por amor Dios te está perdonando, tú dirías, pues ya que me meta así a la presión el perdón. No, necesita tu libertad, porque el amor respeta la libertad. Imagínense que yo digo, yo amo mucho a mi esposa y voy para acá y la jalo para acá. Y ella quiere ir al baño, no, vente para acá. Acá vamos a ir al Santísimo, algo más perfecto. Pues será más perfecto que ser el baño, pero necesita ser del baño. No va al Santísimo voluntariamente, va a jalones. Entonces, en este sentido, Dios no nos puede imponer. Si Dios quisiera darnos su perdón y meternos su perdón y su misericordia, pero respeta nuestra libertad. Y ¿sabe qué? Hasta la puerta de tu corazón llego. Aquí está el perdón. Cuando quieras beneficiarte, ahí está el sacramento de la confesión. Ahí te arrepientes, reconoces, arrepientes, confiesas tu pecado y empiezas a trabajar en la reparación. ¿Qué es difícil? Ten ánimo, porque ni todas las obras buenas tuyas perdonan uno de tus pecados. Es mi acto de sacrificio que se da en la Santa Misa, y la reparación, por mucho que hagas, que se necesita, pero tú crees que tú vas a alcanzar a reparar todas las consecuencias de tus pecados, estás tonto. Es en la Santa Misa en donde yo te ayudo con eso, porque finalmente la ofensa y el grado de la reparación tiene la medida del ofendido. Y el ofendido soy yo. ¿Cómo uno de nosotros puede pagar por eso? ¿Cómo uno puede reparar eso? No puede. Entonces hace uno lo que le toca, lo que la misma iglesia ha puesto como disciplina, y después en cada Santa Misa uno dice, este es el manantial de reparación, de expiación. Y por lo tanto, de ánimo por parte de Dios a decir, ¿sabes qué? No hay nada podrido que yo no pueda renovar. No, hermano, es que usted no sabe. Si ya me está diciendo eso, nada más que del chisme, no se puede reparar completamente aquí.
Imagínense, yo tengo 50 de los 70 años de vida que tengo chismeando. No, pues ya mejor ya no le hago. No hay nada absolutamente. Miren, a mí me da un poco de coraje porque a veces uno dice, ¿quién cree que Dios es todopoderoso, que todo lo puede? Y todos. Pero ¿saben para qué la aplican? Solamente para cuando tienen cáncer. Porque ahí sí, como no tienen otra opción, como el médico les dijo, ya no hay, pero tengo un Dios que todo lo puede. Y ahí te la pasas delante del Santísimo. ¿Eh? Pero ¿cuántos van al Santísimo a decir, yo creo en un Dios tan poderoso que me ayuda, que me puede ayudar a purificar de tanta basura que he acumulado en mi vida? Que me puede ayudar a hacer contrición perfecta y ya no conformarme simplemente con la contrición imperfecta o atrición. No, para eso no. Para eso no creemos que Dios es todopoderoso. Solamente para los males del cuerpo. Pero los males del alma, claro que Dios te los puede sanar. Tus culpas, las consecuencias de tus pecados, claro, siempre será en el tiempo y a la forma de Él. Pero uno tiene que estar dispuesto y la Santa Misa, repito, ese manantial. Entonces, vamos a dar un descansito en este momento y entrando les consigo otra vez la oración y terminamos ya con el último elemento y la sesión de preguntas. ¿Ok? Entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.